Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, porque una vez más podemos saludarnos, podemos glorificar el nombre del Señor en este día, darle gracias por lo bueno, por cada bendición que el Señor nos ha dado, como familia, como pueblo del Señor. Y también que quisiera saludar a todos los papás en este día, que sean bendecidos, que puedan disfrutar con la familia, puedan darle gracias al Señor por que el Señor les ha permitido poder tener una familia, tener esposa, tener hijos, y que el Señor les bendiga grandemente. También damos gracias al Señor por tener su palabra en nuestro medio y que vamos a poder compartirla en este día una vez más, para que esta palabra también nos traiga la seguridad, la certeza, nos pueda fortalecer, nos pueda renovar, nos pueda ayudar, para que cada día nuestras vidas puedan estar sujetas y siempre obedientes a lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 37, y le damos lectura en el nombre del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Que en esta palabra cada uno de nosotros podamos reflexionar en este día y podamos saber también que el Señor prometió una segunda venida por cada uno de nosotros, y por eso esta palabra debe también ayudarnos a estar alerta, a estar preparados, a estar claramente con nuestra vida espiritual en una comunión con el Señor. En esta porción, según todos los comentaristas, habla claramente de la segunda venida del Señor. La frase "e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días" favorece sin duda a quienes ven en la porción anterior una profecía no de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después del Señor, sino del fin de la era presente. Veamos cómo el Señor Jesús predice su segunda venida. Primero se nos dice que habrá un tremendo cambio en la creación. Habrá un cambio entonces en la creación, en lo que nosotros estamos acostumbrados ya a ver por la vida o por el tiempo que estamos viviendo en la tierra. Habrá un cambio entonces en la creación, y en especial en los cuerpos celestes. El sol, dice, se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Cada mañana vemos que el sol empieza a nacer y empieza a resplandecer el brillo, y por la noche también podemos ver el resplandor de la luna.
Esto está comparado con Isaías 13:9 y sucesivamente, citado en Hechos 2:20 y en Apocalipsis 6:12. Y las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces habrá un cambio, habrá un mover de aquellas cosas que nosotros las vemos como que están allí bien establecidas, que no hay cambio, pero en ese momento o en este tiempo esto se empezará a mover. Es decir, las fuerzas que mantienen la estabilidad del mundo sideral. La cita de Hechos 2:20 es altamente significativa, pues nos da a entender que siempre que Dios se dispone a llevar a cabo un acontecimiento revolucionario, lo será también con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 2:20 podemos ver entonces que cuando hubo un cambio allí se derramó el Espíritu Santo. El universo entero participará de él. A lo largo de la literatura profética de la Biblia se halla una superposición de los planos en los que reaparece ese sacudimiento cósmico, el cual tendrá su final totalmente literal, cumplimiento al tiempo del gran juicio ante el trono blanco. Segunda de Pedro 3:7, 12 y Apocalipsis 20, 11, 21. Será entonces cuando los dichosos habitantes de la Nueva Jerusalén, en un nuevo universo transformado a fin de ser el hábitat conveniente para los redimidos hijos de Dios. Ahora entonces estará la Nueva Jerusalén en universo transformado a fin de ser el hábitat conveniente para todos los redimidos hijos de Dios. Romanos 8:19. Entonces habrá allí un lugar para todos los que hemos sido redimidos y que podamos estar a cuenta con el Señor. No necesitarán del sol ni de la luna, dice la palabra de Dios, ni de las estrellas, porque tendrán luz perpetuamente con la gloria de Dios que reverberará en el Cordero, en el nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, 23 y 22, 5. Cuando el Señor murió, el sol se eclipsó sobrenaturalmente. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el sol se eclipsó, se oscureció el día. Entonces es imposible tal eclipse en una luna llena, dice, para dar a entender que el juicio del mundo sobre Jesús, segunda de Corintios 5, 19, 21, pero al final el sol cesará su luz, no para producir oscuridad, sino para dar paso al eterno sol de justicia, el eterno sol de justicia que resplandecerá en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que la alumbrará a los hijos de Dios por los siglos de los siglos. Dice la palabra que allí ya no necesitaremos del sol, porque el resplandor del rostro, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo será por los siglos de los siglos. Mientras caerán las tinieblas eternas sobre los hijos de la noche. Primera de Tesalonicenses 5:5 y Apocalipsis 20:10. Quienes sufrirán así sobre sí mismo el juicio de Dios por no haber querido aceptar el juicio que Dios llevó a cabo en la cruz. Dice que por no aceptar el juicio que el Señor Jesucristo llevó en la cruz, están entonces destinados a sufrir el juicio de Dios. No haber querido aceptar el juicio de Dios que llevó a cabo en la cruz nuestro Señor Jesucristo, y especialmente dice donde tácitamente se dice que el que
cree no viene a juicio. Hay importancia entonces para todo aquel que crea y para todo aquel que pueda creer, todavía no vendrá a juicio. Estará a cuenta con el Señor. No enfrentará un juicio en la presencia de Dios. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No resulta fácil identificar esta señal. La gloria de Chiquinay. En su primera venida Jesús fue puesto para señal que objetó o trajo una disputa. Lucas 2:30. Pero en su segunda venida será puesto para señal que objeto de admiración. Un objeto de admiración, pues aparecerá sin relación con el pecado. Ya no vendrá humildemente a cargar en su cuerpo el pecado, sino que ahora vendrá sin relación con el pecado. Hebreos 9:28. Ya que todos sus enemigos habrán sido puestos por estrado de sus pies. Salmo 110:1 y Hebreos 10:13. ¿En qué relación estamos con el Señor Jesús? Hay una pregunta entonces, ¿en qué relación estamos nosotros como hijos de Dios con el Señor? ¿De qué forma queremos que nos sorprenda su venida? Hay dos preguntas entonces, ¿en qué relación estamos con el Señor Jesús nosotros en este momento? ¿Y de qué forma queremos que nos sorprenda con su venida? Y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra. La alusión a Zacarías 12, 10, 14 sitúa en primer plano a las tribus de Israel, aunque Apocalipsis 1:7 parece incluir un trasfondo más extenso. Este duelo no es señal de condenación, como algunos comentaristas interpretan erróneamente, dice, sino de contrición sincera al reconocer en Jesús a quien traspasaron, al verdadero Mesías. De ahí que Israel figure en primer plano. Ellos verán entonces al Señor Jesús, a quien traspasaron, a quien negaron, a aquel que no le dieron la importancia de las palabras del Señor. Lo verán ahora como el Dios verdadero, como el Dios real. Hechos 2:23. Los pecadores arrepentidos al ver a Cristo en la cruz lloran con la tristeza que es según Dios. Los pecadores arrepentidos, nosotros que hemos sido limpiados, nos causa dolor al ver o recordar el sacrificio del Señor en la cruz. Según los planos o los planes de Dios establecidos para que Él cumpliera este sacrificio. Los que siembran con lágrimas, dice, pronto cosecharán con gozo. Salmo 126:5. Ninguna lágrima sincera se pierde en la presencia de Dios. Cada mañana debemos recordar el sacrificio del Señor. Debemos darle gracias porque Él en ese sacrificio nos pudo integrar como gentiles al plan de salvación. Y dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí ya no se verá al Señor humildemente, que nació en un pesebre, que creció allí escondiéndose para que no fuera le fuera quitada la vida por Herodes. Aquí no es ese Señor que vamos a ver ahora, sino un Dios que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El juicio del gran día es comentado, es
encomendado al Hijo del Hombre. Él el que llevará este gran juicio. El Hijo del Hombre vendrá aquel día sobre las nubes. Las nubes son las intermediarias entre el cielo y la tierra, no solo porque ellas absorben de abajo el agua salada que después devuelven dulce mediante la lluvia, sino especialmente porque la nube fue siempre el lugar donde la presencia de Dios se revelaba, al mismo tiempo que se velaba. Dice que se revelaba la presencia de Dios allí en el desierto frente a su pueblo, pero al mismo tiempo que se velaba cuando Él asciende al cielo, una nube lo cubre. Por eso Cristo al subir al cielo, dice, fue hecho invisible tras la nube. Pero en aquel día, dice la palabra, será hecho visible viniendo sobre las nubes. Hechos 1, 9, 11. En su primera venida Jesús apareció en estado de humillación profunda y de debilidad. En su primera venida nuestro Señor Jesús dice que apareció en estado de humillación y profunda debilidad. Segunda de Corintios 3, 4. Pero en su segunda venida aparecerá con poder y gran gloria. Con esta gloria vendrá el juez para que los pecadores queden totalmente confundidos y habiéndole despreciado cuando vino en humillación y mansedumbre. Dirán, es este. Dirán, aquel Jesús a quien tuvimos en poco, a quien rechazamos, contra el que nos rebelamos, a quien pisoteamos, cuya sangre tuvimos por inmunda. Se preguntarán, ¿es este? Dirán, aquel Jesús a quien tuvimos en poco, aquel que despreciamos, aquel que rechazamos, contra el que nos rebelamos, contra Cristo, a quien pisoteamos, cuya sangre tuvimos por inmunda. Ellos quedarán admirados. Hebreos 10, 29. Vino para ser nuestro Salvador. Lucas 19, 10. Pero ahora es nuestro juez. Si el lector no es verdadero creyente y no se siente aún movido a sincera contrición, que ore al menos con aquella admirable estrofa del día Irae. Buscándome te sentaste cansado, me redimiste padeciendo en la cruz. Es una oración que puede abrir el camino para una persona que no conoce al Señor. Con aquella oración o con aquella estrofa, buscándome te sentaste cansado. El Señor caminó, se cansó, sufrió trasladándose a diferentes lugares. Me redimiste padeciendo en la cruz. Segunda de Pedro 2, 1. Negarán al dueño que los compró. Negarán al dueño que pagó un precio tan alto para que el hombre pudiera ser salvado, para que el hombre pudiera ser perdonado. Que tanta fatiga no sea en vano para mí. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. No pertenece a este lugar el analizar si esta trompeta coincide con la de Corintios 15, 52 y Tesalonicenses 4, 16, como algunos opinan, o con la de Apocalipsis 11, 15, como parece más probable. La trompeta de Primera de Corintios 15, 52 suena como una llamada militar a la resurrección gloriosa de los que son de Cristo, cada uno en su debido orden.
Primera de Corintios 15, 23. La trompeta de Mateo 24, 31. La que estamos viendo, y Apocalipsis 11, 15. Suena para anunciar el comienzo del reino mesiánico con el juicio sobre su adversario. Esta será trompeta de ángeles que vendrán escoltando al Hijo del Hombre. Mientras que la de Primera de Corintios 15, 52, trompeta de Dios, los ángeles que reunirán a los escogidos de los cuatro vientos, son los mismos que en 13:30, 29 han de separar la cizaña del trigo para quemar aquella y almacenar en el granero de Dios. Habrá entonces una separación. Se quemará aquella cizaña y se separa el grano en el granero de Dios. Aplicándolo para introducir generalmente, para aceptar, a discernir de la higuera, aprender la parábola, dice el Señor. La higuera es frecuentemente un símbolo de la nación de Israel. Jeremías 24, Oseas 9:10 y Lucas 13:6. Es como si Jesús quisiese predecir, junto con estos eventos escatológicos, una nueva vida para el futuro reino de Israel. Hechos 1, 6, 7. Es como si estuviese ante el próspero de una nueva primavera. Hay una nueva primavera entonces para todos aquellos que hemos sido salvos, para vivir eternamente con Dios. Cuando ya su rama se ha puesto tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Saber que cuando sus ramas se han puesto tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De allí entonces que debemos estar atentos para poder estar apercibidos, para estar preparados a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las obras de Dios son siempre perfectas. Él tiene un plan para la historia del mundo y ese plan se llevará a cabo sin que nadie pueda impedir que se cumpla. El plan de Dios se llevará a cabo sin que nadie pueda impedir que se cumpla. Él tiene también un plan para cada hijo suyo, y sea cual sea las pruebas o dificultades que tengamos que pasar, por las que hayamos de atravesar, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Él perfeccionará su obra en nosotros y estaremos allí para recibir al Señor si somos fieles cada día. Jesús nos asegura con su palabra divina que así ha de ser el cielo y la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen el equilibrio de todo el universo. Estas cosas llegará un momento que se van a mover, pero la palabra de Dios es estable, es segura, y por lo tanto nos trae seguridad, y trae seguridad aquel que hoy pueda creer en la palabra de Dios y pueda creer el Evangelio. Puede entonces tener la seguridad que la palabra de Dios no será conmovida. Desde los subátomos hasta la galaxia, porque cuando los cielos y la tierra actuales pasen para ser transformados, un nuevo cielo y una nueva tierra aparecerá para que vivan todos los hijos de Dios
y allí estaremos con el Señor. Romanos 8, 19, 21, Apocalipsis 21, 1. Las solemnes predicciones de Cristo no sufrirán jamás la mínima alteración. Las solemnes predicciones del Señor no sufrirán jamás la mínima alteración. Todo se cumplirá como Dios lo ha establecido. Se cumplirá en el tiempo de Dios, que es el mejor tiempo. El tiempo de Dios es el mejor tiempo para nosotros y para todo lo establecido. Y de la manera que Dios hace todas las cosas, que es la mejor manera, cada palabra de Dios es segura para nosotros. Y es Cristo, es Dios, el Señor Jesucristo, es Dios mismo. Es sumamente acrisolada, Salmo 19, 119, 140, y por tanto, sumamente segura. La palabra del Señor es segura, no faltará. Dice que el cielo y la tierra pasarán como lo estamos viendo, pero su palabra se cumplirá. Lo que el Señor ha dicho y ha dejado establecido en su palabra se cumplirá. Y nos dará seguridad, y nos da seguridad, porque hemos creído a la palabra de Dios. En cuanto al tiempo, en general será durante esta generación. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es difícil, es difícil, dice el versículo, es explicado de diversas maneras. Primero, se refiere únicamente a la generación contemporánea de Jesús, pues antes de los 40 años después del Señor podrían presenciar la destrucción de Jerusalén. Esto no se compagina con el contexto que habla claramente de la segunda venida del Señor. Segundo, se refiere a la generación contemporánea del final, que empieza por la restauración oficial del Estado de Israel de 1948. Esta opinión, sostenida especialmente por muchos judíos conversos contemporáneos, parece forzar el texto y trata peligrosamente de fijar una fecha límite en 1988. Con el descrédito que sigue a toda fijación de fecha no cumplida, que lo digan los testigos de Jehová. Tercero, se refiere a la permanencia de los judíos a lo largo de la historia contra viento y marea, como ejemplo vivo de la providencia que Dios, que efectúa algo así como un milagro de su pervivencia. Según Romanos 11:25, este misterio se aclarará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando llegue el momento en que el Señor diga que ya no hay más o la iglesia será levantada. Pero ¿cuándo será esto? No lo sabemos. Los planos se superponen una vez más en la profecía, y la generación que presenció la destrucción del año 70 se extiende hasta de los que miran al que traspasaron. Pero en aquel día y aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor. Hay un día fijado, el llamado día de Jehová, día del Señor, en el Nuevo Testamento, frase frecuente en los libros proféticos, como puede verse
en una ligera ojeada a una pequeña concordancia. Este día es conocido únicamente por el Padre. Hechos 1:7, en Marcos 13:32, lectura bien atestiguada. Jesús se excluye a sí mismo de tal conocimiento. Ni el Hijo, basta un conocimiento elemental de la teología para saber que Cristo, en cuanto a Dios, siendo igual al Padre, Él se excluye, pero dice que solamente el Padre conoce. Juan 10:30, Jesús conocía también esto, pero no como revelador, verbo del Padre. La incertidumbre, el día y la hora en que el Señor ha de venir sirve para mantener en vela a los creyentes. La incertidumbre del día y la hora en el que el Señor ha de venir sirve para mantener en vela a los creyentes, para que no nos durmamos, para que estemos atentos, para que estemos orando, estemos apercibidos de aquel momento que vendrá, en el momento que a lo mejor menos el mundo lo espera. Pues para ellos es olor de vida, dice, para vida, para todos nosotros, para nosotros, dice, para ellos es olor de vida, para vida, y a los incrédulos, por el contrario, les sirve para despreocuparse más y más de su salvación. Para esto es olor de muerte, para muerte. Segunda de Corintios 2:16. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Señor. Cada uno de nosotros hemos y conocemos bien la historia de Noé. Así como en los días de Noé, el mundo estará apartado. El mundo que no conoce a Dios estará involucrado en el ambiente del mundo, pero no conocerá la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a nosotros como hijos de Dios esto nos sirva de advertencia. Debemos estar atentos, debemos estar preocupados. Por eso no debe fallar, no debe menguar la oración. Debemos leer la Escritura, debemos prepararnos porque el regreso del Señor es inminente. Que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda dar la sabiduría, la seguridad. Habrá una tierra nueva, habrá un cielo nuevo para nosotros. Ya no necesitaremos de esta tierra y de este sol que cada día estamos acostumbrados a ver, y por la noche la luna y las estrellas. Ya no tendremos aquello, pero tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios de justicia que resplandecerá nuestras vidas. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos experimentar el gozo de la salvación, la alegría que el Señor un día vino a nosotros y nos convenció realmente y transformó nuestras vidas y confesamos nuestros pecados. Hoy somos hijos de Dios y esta bendición nadie la arrebatará de nosotros, ni aun la muerte, la persecución nos quitará la salvación. Y todo aquel que pueda creer en este día, todavía hay tiempo para que sea redimido, sean perdonados sus pecados. Si usted abre su corazón al Señor y le reconoce como Dios, será salvo y no tendrá que enfrentar esa tribulación de aquellos días, como dice al inicio de esta palabra. Que el Señor pueda bendecir la iglesia a cada uno de nosotros, nos pueda renovar, nos pueda fortalecer, nos pueda también redarguir en aquellas cosas que no hacemos bien, para que nuestro andar sea de acuerdo a los planes de Dios. Vamos a orar por la iglesia, para que la iglesia esté firme, esté bien fundamentada en lo que es la palabra, en la presencia del Señor Jesucristo. No sea movida a lugares extraños.
Que el Señor bendiga también esta patria, este país. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor también traiga sanidad en los cuerpos de aquellos hermanos que puedan estar enfermos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Cada vez que leemos tu palabra, Señor, está allí la certeza, la seguridad de esta gran bendición, de esta gran salvación que tú, Señor, nos regalaste cuando entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Nos miraste, Señor, con misericordia y viniste a nosotros a perdonar nuestros pecados para que no pereciéramos eternamente. Gracias por esta palabra, Señor, que nos da la seguridad de que un día viviremos eternamente contigo, aun cuando este mundo, cuando estas potencias del universo, Señor, sean movidas, Padre amado. Aún tu palabra, Señor, sigue vigente. Tu palabra es segura, Señor. Es segura para nosotros y segura para todo aquel que pueda creer en este día, Señor. Glorifícate en la iglesia. Renueva nuestra fe. Renueva el compromiso de servirte. Renueva nuestra santidad cada día, Dios. Porque sin santidad, tu palabra dice que ninguno de nosotros te podrá ver. Oramos también por esta patria. Oramos por nuestros gobernantes para que con sabiduría puedan gobernar y no se traspasen los límites, Señor, y lo establecido por tu palabra. Que esta nación sea una nación que pueda respetar los principios establecidos en tu palabra, Señor. Que nuestras autoridades, Padre amado, puedan ser personas que puedan creer en ti, Señor. Señor, rogamos para que los recursos de esta nación también sean bendecidos y hayan recursos, Señor, para poder tener las vacunas, poder tener los medios, para que toda aquella persona que llegue buscando, Señor, sanidad, puedan estar los medios suficientes para atenderla, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana. Glorifícate en este día, en el nombre de Jesús, en medio de tu pueblo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amados hermanos papá. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día junto a la familia y que el Señor les siga bendiciendo como jefe de hogar. Amén y amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Me suficiente.